Eh, comenzamos por medio de una pequeña presentación, Romina. Ahí continuamos. Creo Ok. yo, puede ser. Pero, o sea, esto Sí, se lo sí, hace como un anexo eso no. igual, ¿no? Sí, esto como tal se va a poner como un apartado de un anexo. Ya, Nikki, pues sí. ¿serías tú? ¿Te pondrías como psicóloga Nikki, ¿no? Sí, puedes poner como psicóloga o licenciada en O psicología. eso es, licenciada en psicología. Ujú, cualquiera de las dos puedes poner. Mm. Cierto, ¿qué tú me decías? Tú trabajaste en ese centro de salud, ¿no? A ver, escúchame. Te Sí. explico. Nosotros, cuando uno ya está culminando la carrera, tiene ciertas prácticas. Sí. Y en mis prácticas yo soy con un enfoque en psicología organizacional, pero tengo allegadas que como tal estudian en el centro de salud que te comenté y con ellos bastante conocimiento sobre lo que es procesos de adicción. Ok, Entonces, por eso te decía que tengo más o menos conocimiento de ese centro de salud y cómo se manejan, qué es lo que realizan y cómo ellos interactúan con los pacientes. ok. Sí, sí, igual con lo que me decías, sí, sí me sirve demasiado. Pero en tal caso, vamos a poner que tú estuviste ahí. Ya es lo mismo, casi, casi lo Eh, mismo. Te recomienda Bellas Sai. ¿Cuáles son las letras de Sai? O sea, Sai, Espera, es Sai, ¿no? ajá, así como te lo escribí en antes, así igualito. En el centro de salud número 3. Es más para dar una introducción y mencionar como que estuviste trabajando ahí como para que tenga como que constancia. Sai Claro, vendría a ser el servicio ambulatorio intensivo. El servicio ambulatorio intensivo. Aquí mientras no está. te prestes, no hay problema. Sí, sí. Mientras no revises, Entonces no no piden pasa título. nada. Licenciada en psicología. Ya, ok, ya. Ya, para comenzar, Romina, en este caso comenzamos con una pregunta tú y yo con otra pregunta, ¿va? Ya, a ver, entonces, pero pásame las preguntas. ¿Son las mismas que ya teníamos? Sí, yo te las envié ya. Ya, a ver, un momento. Es el PDF de aquí. Ya, ya. Ya. Me avisas cuando las tengas, como para comenzar Mm, haciendo una pequeña introducción. ya. Escúchame, entonces, ¿por qué no hacemos esto? Tú haces todo lo que es funcionamiento del centro y necesidades del usuario y yo hago todo el apartado de espacios terapéuticos y funcionales y ahí no sé si las dos últimas nos dividimos o qué. Para que no Sí, en esté este uno caso y sí. uno. Ok, Ya. en este caso nos dividimos las dos últimas. Sería, tú hablas de las 7 hasta las 13 y yo hablo desde las... Ajá, Ahí, continúa la 14. ya. Ya. Ok, déjame ver. Ya. Eh, Buenas tardes. El día de hoy nos vamos a encontrar haciendo una entrevista a la licenciada en psicología, Nikki Díaz, en el cual trabajó y estuvo siendo parte del servicio ambulatorio intensivo del Ministerio de Salud Pública en el Centro de Salud número 3, en el cual en el cual este centro brinda atención integral y gratuita para problemas de salud mental y también para los consumos problemáticos tanto de alcohol y de droga. La primera pregunta que sería para la licenciada es se abordó el tema que nosotros tenemos de hacer la tesis, en el cual nuestro tema va a ser el Centro Integral de Acogida y Rehabilitación Ocupacional para jóvenes en procesos de adicción en los Vergeles, Guayaquil, Okay. en el cual nosotros subdividimos en tres apartados, que la primera es la del funcionamiento del centro y las necesidades de los usuarios. El segundo apartado, espacios terapéuticos y funcionales, y como tercer apartado, los servicios de seguridad y de control. En el primer apartado sería la primera pregunta del funcionamiento. ¿Cómo considera el estado actual de los centros de rehabilitación de adicciones en Guayaquil? Bueno, realmente en la actualidad los centros de rehabilitación tienen más demanda de pacientes todos los días, pero a esto los centros como tal no están aptos ni capacitados para la demanda que ha ido creciendo con el paso de los meses y con el transcurso del año.
por lo que no están los espacios habilitados ni acondicionados para mantener a tantos pacientes, ni tampoco para tratarlos con terapia psicológica tanto individual como grupalmente. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas en su proceso de rehabilitación? Bueno, actualmente las dificultades que más sobresalen son la falta del apoyo de la familia, el estigma social, las constantes recaídas que mantiene el paciente, además que ciertos pacientes, como ya tienen un detonante de consumo, tienden a presentar trastornos mentales. Y como tal, esto también va a dificultar en su proceso, ¿verdad?, de rehabilitación. Claro, es que al momento de tú presentar trastornos mentales, tienes más dificultades para la reintegración social o a la comunidad como tal. Entonces es más complejo que tengas oportunidades laborales o tengas más dificultad para mantener relaciones estables con la familia. Comprendo. La tercera pregunta. ¿Qué actividades terapéuticas se realizan con mayor frecuencia y qué espacios requieren? Bueno, la actividad principal cuando uno mantiene a un paciente que está con problemas de consumo es la terapia individual. Como tal, se mantiene la terapia con el paciente y con su familiar más cercano, por así decir, el familiar tutor. Tras pasar las diferentes tipos de terapias individuales, pasan a un proceso de terapia grupal, donde te comparten más experiencias con otros pacientes que comparten consumo y comparten también otras herramientas como para poder lidiar con el problema de la abstinencia o la sensación como tal. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los momentos más críticos del tratamiento y cómo debería responder el espacio a estos momentos? Bueno, el momento más crítico es cuando el paciente como tal ingresa. Lo más apropiado es que el paciente ingrese de manera voluntaria, pero no muchas veces sucede eso ahora en los centros de salud o espacios donde ellos puedan quedarse. No es algo que esté sucediendo bastante y de ahí la etapa de desintoxicación. La etapa de desintoxicación hace que aparezca con ello el síndrome de abstinencia y eso produce riesgo a la recaída del consumo del paciente. Eh, el espacio que es mejor ofrecerles al paciente es un ambiente tranquilo, seguro. Siempre se pide una iluminación privadas, si es de preferencia que tenga áreas verdes, porque eso es lo que más sabe relajar a los pacientes que están en un momento de abstinencia. ¿Qué tipo de privacidad necesitan los pacientes en los diferentes momentos del tratamiento? Bueno, siempre cuando se los trata de la consulta médica o como tal la consulta psicológica, es importante que el paciente se encuentre netamente solo acompañado del psicólogo y en diferentes casos con el familiar de apoyo. Además, bueno, como ya les comenté, lo que es la terapia grupal, eso ya es diferente porque se comparte solo el psicólogo y el grupo específico de pacientes. O sea, no es como que tiene que estar abierto a todo el mundo o que todo el mundo tenga que saber como tal qué es lo que está viviendo o está pensando en este momento el paciente. Como última pregunta en este apartado es, ¿cómo es la rutina diaria dentro de un centro? Bueno, en un centro donde los pacientes tal vez se queden o convivan más, si ellos están instalándose como tal ahí, la rutina siempre inicia con la higiene en la mañana, desayunos grupales, además de terapias grupales y con enfoque a enseñar cómo realizar diferentes actividades cuando tú ya estás en tu proceso de recuperación. Porque el objetivo es que mantener al paciente no solo enseñarle a no consumir drogas, sino también a cómo sobrellevar la vida después de estar internado en algún centro de salud o cosas así, sino que darle las herramientas para que pueda sobrevivir solo, pueda enfrentarse a las comunidades o pueda subsistir solo sin la necesidad de luego de recaer en un estado mental que le orille a consumir drogas. Ay, muchas gracias. A ver, como siguiente apartado tenemos lo que es el espacio terapéutico y funcionales. Tenemos la pregunta de qué espacios considera esenciales en un centro de rehabilitación para jóvenes, teniendo en cuenta que algunos usuarios están en una etapa de educación.
Ya, exactamente. Cuando el usuario está en este proceso de recuperación, lo más importante es siempre que tenga aulas adaptadas para lo que se le quiere enseñar. Por ejemplo, muchos centros tienen aulas que son grandes, que tienen muebles que le permiten modificar el espacio para tener actividades grandes. Hay otros que como tal tienen sus salas con sus pupitres para enseñarles cosas que tal vez ellos necesiten, porque muchos de estos consumidores son de muy temprana edad o ciertos tienen muchas limitaciones y se les enseña muchas cosas para que puedan sobrellevar el mundo real. Ellos necesitan espacios donde puedan tener también realizar ejercicios como tal, deporte, porque necesitan movilizarse, distraer la mente para evitar la recaída al consumo. También como tal necesitan talleres específicamente para, por ejemplo, hay centros que tienen talleres que les permiten realizar actividades de carpintería, que ellos puedan luego salir al mundo, realizar estas actividades de carpintería o alguna otra cosa y ellos ya puedan pues existir su propio dinero sin la necesidad de tal vez delinquir o buscar otra salida que no les favorezca a ellos en su proceso. Ah, ya, listo. A ver, dice, en la octava tenemos cómo se organizan los espacios de terapia grupal e individual. Bueno, la terapia individual siempre va a ser en una sala donde usualmente no se mantiene cosas que sean muy distractoras para los pacientes. Siempre se trata de mantener las paredes lisas, no con muchas cosas que ellos puedan mantenerse distraídos en la consulta, por lo cual pierdan luego el enfoque. Siempre se trata que las salas de psicología como tal sean sencillas, paredes blancas, un sillón, el escritorio del psicólogo y dos sillas. O sea, se trata de no mantener tantos puntos con el cual ellos puedan estar distraídos. Ya en lo que es las actividades grupales ya es más distinto. Siempre se trata de que como que el espacio se sienta a ellos como cómodos, como que se sienta familiar para que puedan estar relajados y poderse centrar en lo que están haciendo, en las actividades con los otros compañeros o las actividades incluso que saben llevarse con la familia. Mm. ¿Y usted considera que se organiza según la etapa de rehabilitación que se encuentran o todas las personas participan juntas? Depende más que todo del centro de salud. Hay centros de salud que realizan las mismas actividades con diferentes tipos de etapa avanzado del consumo, pero lo más recomendable sería llevarlo siempre con los mismos grupos. O sea, si están en el proceso inicial, que todos sean del proceso inicial, porque todos también reaccionan diferente a cada etapa. Entonces, es mejor organizarlos diferente, depende de la etapa, ya que incluso el tratamiento es distinto. Mm. ¿Y cuáles serían las fases principales dentro de un centro de rehabilitación? Bueno, la fase inicial es la comprensión de la evaluación inicial, o sea, comprender la situación y que el paciente más que todo entienda qué es lo que le está pasando, porque muchos de ellos se sienten en un estado cero o como le decimos, le sabemos decir, la zona cero, que ellos están en pleno auge del consumo, entonces no entienden como tal qué es lo que está sucediendo. A raíz de eso surge la etapa de desintoxicación, después de la limpieza de su organismo ya viene como que la manera de estabilizarlo físicamente, emocionalmente y luego la rehabilitación con la familia, que eso ya va fortaleciendo poco a poco la confianza, la autoestima del paciente y le permite también sobrellevar su proceso y seguir adelante. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver algo sobre lo que es la seguridad del control. Tenemos qué medidas de seguridad son necesarias dentro de este centro. Bueno, en cuanto a medidas de seguridad, siempre es importante mantener un control absoluto del espacio. El paciente cuando se encuentra en las primeras horas siempre sabe ser más violento, requiere y busca la necesidad de consumir o aliviar la emoción que él tiene, que es el mantener esa sustancia fuerte en su cuerpo. Entonces siempre hay que tener un control absoluto del espacio, donde siempre haya una supervisión permanente, donde haya un protocolo de emergencia por si cual el paciente hiere o desea escapar como tal. También siempre hay que estar monitoreando áreas. O sea, el espacio donde el paciente está tiene que ser un espacio 100% monitoreado, porque muchas cosas pueden suceder en un segundo. Entonces siempre va a necesitar esa supervisión permanente. Además, siempre
Cuando uno está en estos establecimientos de consumo, uno tiene que supervisar qué objetos entran o qué objetos hay dentro del área para que ellos no puedan hacerse daño. Y saber cómo manejar las crisis de ellos, ya que son constantemente crisis que suceden cuando ya están en su proceso de recuperación, saber cómo manejarlas y mantener el límite de qué cosas pueden tener cerca, ya que en estas crisis saben hacerse más daño y no solo a ellos, sino también a veces a los psicólogos como tal. Mm. Y de acuerdo a esto, más o menos, ¿usted cómo consideraría el diseño para evitar fugas o recaídas dentro del mismo espacio? Bueno, ahí lo mejor sería facilitar la supervisión sin transmitir esa sensación de que ellos están encerrados. O sea, está bien mantener como la seguridad y todo, pero no de manera que ellos se sientan encerrados o se sientan en una jaula. Para eso es recomendable también controlar los accesos de quién puede entrar, quién no. Evitar también los puntos ciegos en los centros porque esos puntos ciegos son los que más provocan las fugas de los pacientes. Mantener siempre al paciente recorridos claros de la habitación a la sala, de la sala al patio y que eso ya se vuelva más que todo como una rutina. Además de disponer de espacios abiertos pero que sean a la vez seguros y como crear un ambiente agradable. Por lo general los pacientes lo que más saben controlar y lo que los mantiene más calmados son los espacios verdes, tipo árboles, plantas cerca, eso lo sabe relajar bastante y eso también le favorece al bienestar emocional de ellos, ya que disminuye su tensión y el estrés y la ansiedad del proceso. ¿Y cómo usted cree que influye el diseño arquitectónico en la estabilidad emocional de los pacientes? Bueno, lo que es el proceso arquitectónico, por así decirlo, es mejor un ambiente que es confortable, luces bastante claras para que reduzca el estrés, eh, ya que la luz natural también ayuda bastante a relajar, a hacer que el paciente se sienta como en casa, un ambiente que sea bastante ventilado también. Colores suaves siempre es lo preferible. Como ya le mencioné, que tenga ciertos espacios con contacto con la naturaleza, espacios confortables y esos espacios es lo que más ayuda a que el paciente pueda mejorar su estado de ánimo. Ok. Prácticamente vendría a ser lo que queríamos preguntar en la pregunta 14, que cómo estos espacios verdes van a jugar un papel importante en la recuperación emocional y física de los pacientes. ¿Será que nos puede explicar un poquito más cómo estos espacios van a influir de manera positiva a este tipo de pacientes que están en una etapa de recuperación? Bueno, como ya indiqué antes, el espacio verde lo que hace es mejorar mejorar el estado de ánimo, ayudar a disminuir la ansiedad y el estrés. Y además, estos espacios verdes llenos de tal vez árboles, césped, promueve la relajación como tal en el paciente. Y eso facilita incluso tener actividades terapéuticas en el espacio, en el aire libre, ya que para ellos es más relajado, es un poco más suelto con ello puedo mejorar yo también la convivencia y el fortalecimiento de la sensación de bienestar durante su recuperación. Es más, incluso más sencillo para ellos, o sea, pueden estar un poco más relajados que mantener actividades grupales en un espacio encerrado. Se pueden sentir mucho mejor y ayuda al proceso. Ok. ¿Qué tipo de actividades se puede realizar como terapia ocupacional? Bueno, lo que es mejor a realizar en las terapias de ocupacionales son talleres de manualidades, pintura, música, cocina, incluso preparar pequeños huertos, incluso también carpintería, costura. Hay algunos pacientes que se les facilita ciertas actividades que les generan al desarrollo de emprendimientos también para subsistir fuera del centro de salud. Entonces, por ello, ciertos centros deben tener adaptados estos espacios para que ellos puedan realizar diferentes tipos de manualidades, talleres o carpintería para luego poderse desarrollar en el mundo exterior. Y como última pregunta para terminar esta entrevista sería, ¿qué tipo de espacios serían útiles para visitas de familiares o de la reinserción social? Bueno, para las visitas de los familiares se requiere más que todo salas cómodas, confortables, que también sean fáciles como
de cambiar muebles que puedan movilizarse rápido para cambiar la estructura del espacio si el paciente así lo requiere. También necesitan espacios multifuncionales, depende también de la situación de cada paciente. También necesitan auditorios para actividades más grandes, o sea, actividades más desarrolladas con la familia, más grandes, para que ellos puedan tener eventos cada cierto tiempo. Necesitan las áreas recreativas, también ambientes destinados al entretenimiento como tal del paciente y de la familia, más que todo para desarrollar más ese vínculo de la reinserción que ellos pueden tener más adelante. Eso es algo que facilita la transición progresiva hacia la reintegración también a la comunidad, y no solo con la comunidad, sino con la familia. Ok, muchas gracias por tu tiempo, licenciada Nikki. Nos ayuda demasiado las respuestas que nos estabas dando de las preguntas que te estamos realizando y vinculamos casi en su mayoría lo que nos habías comentado con la parte del proyecto que estamos realizando y con las áreas estimadas. En serio, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Ya Muchas terminamos. gracias. Pregunta, si están de acuerdo a lo que buscan, mejor dicho, ¿Cómo? Sí. a lo que ustedes están buscando, a lo que ustedes están haciendo. Sí, 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 de es hecho sí, prácticamente, sí, ajá, sí, nos ayuda bastante. La parte que ya estás hablando del área de carpintería, el área de los huertos, de cómo son estas zonas, cómo se deberían de, no unir ciertas zonas, sino dejar como que ese espacio para que las personas puedan también sentir esa comodidad, tanto de la luz natural, de las áreas verdes. La mayoría de lo que comentaste es lo que tratamos tenemos. de implementar Ajá. en el proyecto, la verdad. Ya, antes de culminar, te quiero dar un ejemplo porque creo que te puede servir. Yo también Sí. estuve en una fundación que queda en Vía Daule, y la estructura como de la fundación da un espacio amplio de una cancha de fútbol cerca de lo que es la calle completamente. Y como es una Mm, niños que los papás, o sea, la policía, las autoridades se los quitan y ellos viven ahí, los niños usualmente cogen, y como tienen ese espacio entre cancha y calle, es lo más accesible y lo más rápido que ellos tienen para escapar. O claro. sea, por ejemplo, el centro de salud que es como consumo, tú tienes como en esta fundación, ellos en vez de tener paredes para evitar esos escapes, ellos lo que tienen son mallas. Una malla cualquiera Mm, la puede claro. subirse. Ajá. Entonces, por ese punto puedes tomar a consideración. Y así esta fundación también tiene talleres y todo eso. Y todo está, yo lo siento que mal distribuido, porque por acá hay un salón, por acá hay otro salón, por acá es la secretaría y cosas así. Entonces, tú cuando quieres supervisar a un niño o está en una actividad, tienes que mirar a todos los lados porque esos niños se te pueden ir. Y lo mismo Claro. puede suceder con el paciente con consumo. Ujú, Entonces, claro, esa estructura. sí, 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 eso lo, como Sí. tal sí lo teníamos en cuenta, por eso que también al momento de crear estos espacios, por el tema también de seguridad, se trató de crear espacios amplios, porque una parte del diseño también de la arquitectura se habla de un control de vigilancia también, no solamente que sea por medio de camas de seguridad, sino también de manera natural. ¿Y cómo se puede dar esto? Por medio de los espacios amplios, y al momento de tener espacios amplios, muchas personas pueden ver en la misma área, la misma interacción, y a la vez también lo que haces es vigilancia natural. Sí, Claro, eso sí, también. sí, todo eso estamos tomando en cuenta, en serio. Muchas gracias, Sí, gracias. gracias. Gracias, Nicky, por tu tiempo. Cuídense. Gracias. Sí, Gracias. chao. Chao. Chao.